Lo que más me duele no es que me estuviera vigilando, sino que pensara que yo era tan estúpida como para no darme cuenta. Todo empezó hace 3 meses, cuando Julián llegó a casa con una caja llena de dispositivos de última generación. Es por tu seguridad, Elena, me dijo con esa sonrisa perfecta que me enamoró hace 10 años. El barrio se está volviendo peligroso y no quiero que te pase nada cuando yo no estoy. En ese momento lo vi como un gesto de amor. Julián viaja mucho por negocios y yo paso demasiadas noches sola en esta casa enorme que a veces parece una jaula de cristal. Él mismo instaló las cámaras, en la entrada, en la sala, incluso en el pasillo que lleva a nuestra habitación. Me aseguró que solo él tenía el acceso en su teléfono para quitarme esa carga de encima. Pero Julián cometió un error básico. Subestimó mi curiosidad. Una tarde, mientras él estaba en la ducha, su tableta vibró sobre la mesa de noche. No tenía contraseña. Al abrir la aplicación, no solo vi el feed en vivo de nuestra casa, sino una carpeta oculta con una etiqueta que me heló la sangre. Invitado. Mis manos empezaron a temblar. Al entrar en esa carpeta, descubrí que Julián no estaba usando las cámaras para protegerme de los ladrones. Las estaba usando para observar a alguien que venía a casa cada vez que él se iba de viaje. Pero lo más aterrador no fue ver a un extraño en mi sala. Lo más aterrador fue darme cuenta de que esa persona no estaba forzando la entrada. Tenía su propia llave, conocía los códigos de la alarma y, lo peor de todo, se movía por mi cocina con una familiaridad que me revolvió el estómago. Me quedé paralizada mirando la pantalla, viendo una grabación de hace apenas 2 días. La figura en el video se sentó en mi sofá favorito, suspiró y luego miró directamente a la cámara oculta en el detector de humo. Sonrió. Fue una sonrisa de victoria, de alguien que sabe que ha ganado un juego que yo ni siquiera sabía que estaba jugando. En ese instante escuché el agua de la ducha cerrarse. Julián estaba a punto de salir y yo tenía el corazón martillando contra mis costillas. Cerré la aplicación, dejé la tableta exactamente donde estaba y me metí en la cama, fingiendo que dormía. Cuando Julián salió del baño y me dio un beso en la frente, sentí un asco profundo. Él cree que tiene el control de todo lo que sucede en estas 4 paredes. Lo que no sabe es que ahora yo también estoy mirando. Y lo que descubrí al día siguiente, cuando revisé el historial de la cámara del pasillo, cambió todo lo que creía saber sobre mi matrimonio. No era solo una infidelidad, era una conspiración que empezaba en mi propia cama y terminaba en una cuenta bancaria que yo no debería conocer. Pasé toda la noche con los ojos abiertos, escuchando la respiración pausada de Julián a mi lado. Cada vez que se movía, mi cuerpo se tensaba. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo después de lo que había visto? Al amanecer, esperé a que se fuera a la oficina para encerrarme en el despacho. Necesitaba respuestas. Logré sincronizar mi teléfono con la red de las cámaras usando el código que vi de reojo en su tableta. Lo que encontré no fue solo una aventura, era un plan maestro diseñado para destruirme legalmente. En los videos de la carpeta Invitado vi a la mujer. No era una desconocida. Era mi abogada de confianza, Lorena, la misma que me ayudó a redactar nuestro contrato prenupcial hace años. En las grabaciones, ella y Julián no solo se besaban en mi sala, sino que revisaban documentos sobre la mesa del comedor. Escuché palabras que me perforaron el oído: incapacidad mental, transferencia de activos y cláusula de infidelidad. Julián no quería un divorcio, quería declararme mentalmente inestable para quedarse con la herencia que mi padre me dejó al morir. El plan era maquiavélico. Lorena le explicaba cómo las cámaras no solo servían para vigilar mis movimientos, sino para editar fragmentos de video donde yo pareciera estar hablando sola o perdiendo el sentido de la realidad. Estaban fabricando pruebas en mi propia casa. Sentí un vacío en el estómago. Estaba atrapada en una telaraña tejida por las 2 personas en las que más confiaba en el mundo. Si intentaba denunciarlos ahora, ellos tenían los documentos y las grabaciones manipuladas para invalidar cualquier cosa que yo dijera. Pero entonces vi algo que ellos no esperaban que viera. En uno de los clips, Lorena dejó su teléfono sobre la barra de la cocina mientras iba al baño. Julián, creyéndose solo, se acercó al teléfono de su amante y rápidamente instaló una aplicación de rastreo. Mi esposo no solo me estaba traicionando a mí, también estaba traicionando a la mujer que lo ayudaba a estafarme. Él no buscaba un futuro con ella, buscaba el dinero y estaba dispuesto a deshacerse de Lorena en cuanto ella terminara el trabajo sucio. Una idea peligrosa empezó a tomar forma en mi cabeza. Si Julián y Lorena empezaban a desconfiar el uno del otro, su castillo de naipes se caería solo. Tenía que jugar mi papel de esposa, distraída un poco más, mientras movía las piezas desde las sombras. Sin embargo,
Mi plan se vio interrumpido por un sonido que me heló la sangre, el clic de la puerta principal abriéndose. Julián había regresado temprano. «Elena, ¿estás en casa? Olvidé unos papeles», gritó desde la entrada. Cerré el teléfono de golpe, pero el pánico me ganó. Los papeles que él buscaba estaban justo frente a mí, sobre su escritorio. Escuché sus pasos subiendo la escalera, pesados y decididos. No tenía tiempo para salir del despacho sin que me viera. Con el corazón a punto de salirse de mi pecho, agarré el primer fajo de documentos que vi y me senté en el suelo, rodeada de carpetas viejas. Cuando Julián abrió la puerta, me encontró con los ojos llorosos y un álbum de fotos de mi padre en las manos. «Elena, ¿qué haces aquí abajo?», preguntó, su voz pasando del desconcierto a esa falsa preocupación que ahora me resultaba repulsiva. «Extraño mucho a papá, Julián. Estaba buscando sus fotos y me perdí en los recuerdos», respondí, forzando un sollozo. Funcionó. Se acercó, me rodeó con sus brazos y me dio ese beso en la cabeza que solía darme seguridad. Ahora, sentir su piel contra la mía era como si una serpiente me recorriera la espalda. Él tomó los papeles que necesitaba del escritorio, unos documentos que ahora sabía que eran para transferir mis fondos, y se fue después de decirme que descansara, que me veía un poco confundida. Esa fue la señal que necesitaba. Estaban esperando que yo colapsara, así que les daría exactamente lo que querían, pero con un giro. Esa misma tarde llamé a Lorena. Le dije que me sentía mal, que Julián estaba actuando extraño y que quería revisar mi testamento, para asegurarme de que él estuviera protegido si algo me pasaba. Pude sentir su sonrisa codiciosa a través del teléfono. Quedamos en vernos en la casa al día siguiente, mientras Julián, supuestamente, estaría en una reunión. Pero antes de que ella llegara, hice mi movimiento. Usando el acceso que había obtenido a las cámaras, borré los fragmentos donde yo aparecía buscando información, y en su lugar dejé un rastro de migajas para Lorena. Dejé mi propia tableta olvidada en la sala con una búsqueda abierta sobre cómo detectar aplicaciones de espionaje en el celular. Sabía que Julián lo vería a través de su aplicación. Quería que él creyera que yo sospechaba de ella, no de él. Cuando Lorena llegó a casa, estaba más amable que nunca, casi maternal. Me trajo un té que insistió en que me tomara para calmar mis nervios. Yo sabía que ese té no traía nada bueno, así que, aprovechando un descuido, cuando ella fue a buscar unos documentos a su maletín, cambié nuestras tazas. Mientras hablábamos, observé cómo sus ojos empezaban a pesarle. Pero justo cuando estaba por sacar la información, mi teléfono vibró con una notificación de la cámara de la entrada. Julián no estaba en una reunión. Estaba estacionado fuera de la casa, mirando su teléfono con una expresión de furia pura. Acababa de ver la alerta de que alguien estaba manipulando el sistema de seguridad desde dentro. Pero lo que me hizo palidecer fue ver quién bajaba del auto con él. Un hombre que nunca había visto, cargando un maletín médico. No venían a hablar. Venían a terminar el plan hoy mismo. Lorena empezó a arrastrar las palabras. El sedante que ella misma había puesto en mi taza estaba haciendo efecto en su propio cuerpo. Se sujetó de la mesa, confundida, mientras yo mantenía la calma absoluta. «Elena, me siento mareada», susurró antes de que su cabeza cayera pesadamente sobre los documentos. En ese mismo instante, escuché el código de la cerradura electrónica. Julián y el desconocido estaban entrando. Corrí hacia el armario del pasillo, el único punto ciego que las cámaras no cubrían por completo. Desde la rendija, vi a mi esposo entrar al despacho con el médico. Julián no miró a Lorena con preocupación. La miró con asco. «Te dije que era una inútil», le dijo al médico. «Se quedó dormida antes de terminar de grabarla, teniendo un brote psicótico. Ahora tendremos que improvisar». El médico sacó una jeringa del maletín. «Si le inyectamos esto, parecerá un colapso nervioso por estrés. Firmará cualquier cosa y no recordará nada mañana». Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Julián se acercó al escritorio y empezó a sacudir a Lorena, pensando que ella era yo, ya que estábamos vestidas con colores similares, y ella estaba de espaldas. Cuando le dio la vuelta y vio que era su amante y cómplice, quien estaba drogada, su rostro se transformó en una máscara de puro terror. «¿Qué demonios?», exclamó retrocediendo. En ese momento su teléfono emitió un pitido ensordecedor. Una notificación de alerta de seguridad crítica apareció en todas las pantallas de la casa. Yo había activado la fase final de mi plan. No solo estaba grabando todo con las mismas cámaras que él instaló, sino que había programado una transmisión en vivo hacia el servidor de la firma de abogados, rival de Lorena, y a la policía local. Julián empezó a sudar frío. Miró a la cámara del techo, esa que él mismo había colocado para vigilarme, y por primera vez vio la luz roja parpadeando de una manera que no reconoció. «¿Buscabas esto, Julián?», dije,
saliendo del armario con mi teléfono en la mano. Su cara se puso pálida, casi gris. El médico, al ver que la situación se salía de control, dejó el maletín y salió corriendo de la casa, dejándolo solo. Julián intentó abalanzarse sobre mí para quitarme el celular, pero se detuvo en seco cuando escuchó algo que no esperaba. No eran sirenas de policía, sino una grabación que empezó a reproducirse por los altavoces de toda la casa. Era su propia voz, detallando cómo planeaba deshacerse de Lorena una vez que yo estuviera encerrada. Lorena, que empezaba a despertar del aturdimiento, escuchó cada palabra. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de una furia que superaba el efecto de cualquier droga. Julián estaba atrapado entre dos mujeres que ahora querían destruirlo. Pero lo que ninguno de los dos sabía es que el verdadero secreto, el que realmente me daría la libertad, no estaba en esas grabaciones, sino en el sótano de la casa de mi padre. Julián intentó balbucear una disculpa, pero el odio en los ojos de Lorena fue más rápido. Ella se puso en pie, tambaleándose, y le lanzó el fajo de documentos a la cara. ¿Me ibas a traicionar a mí también?, gritó con la voz rota por el sedante. Mientras ellos se despedazaban verbalmente, yo simplemente retrocedía hacia la puerta. Ya no necesitaba decir nada. La policía no tardaría en llegar por la alerta de asalto que envié discretamente, pero mi verdadera victoria no dependía de las patrullas. No se molesten, les dije con una calma que los dejó mudos. Julián, instalaste cámaras en toda la casa, porque decías que el barrio era peligroso, pero nunca revisaste los cimientos de esta propiedad. Saqué un pequeño control remoto de mi bolsillo y presioné un botón. En la pantalla principal de la sala, el video de las cámaras de seguridad cambió. Ya no mostraba el despacho, sino una toma subterránea, el sótano de la casa de mi padre, donde Julián había estado escondiendo cajas de dinero en efectivo y registros de una doble contabilidad de su empresa durante años. Él pensaba que yo era la víctima perfecta, la esposa distraída que heredó una fortuna. Pero yo siempre supe que Julián se casó conmigo por el acceso legal a las cuentas de mi padre. Lo que él nunca supo es que mi padre, antes de morir, me entregó la verdadera llave. Julián había estado lavando dinero de su empresa, usando mi nombre sin que yo me diera cuenta. O eso creía él. Al mostrar esas cajas en la transmisión en vivo, no solo lo estaba exponiendo como un esposo infiel, sino como un criminal financiero de alto nivel. Si yo caigo, tú caes conmigo, Elena, amenazó él, tratando de recuperar su arrogancia mientras se escuchaban las sirenas a lo lejos. Tus firmas están en todos esos documentos. Sonreí, y esta vez la sonrisa fue auténtica. Mira más de cerca las firmas, Julián. Gracias a las cámaras de alta resolución que él instaló en el despacho, quedó grabado cada vez que él falsificaba mi firma en esos documentos mientras yo dormía o salía de compras. Sus propias cámaras de seguridad, su mayor orgullo, se convirtieron en el testigo principal de su fraude y de mi inocencia. Cuando la policía entró y lo esposó junto a Lorena, Julián me miró con un vacío absoluto en los ojos. Lo había perdido todo, su libertad, su amante y el dinero que tanto codiciaba. Mientras los escoltaban fuera, me quedé sola en la casa. Apagué el sistema de seguridad con un solo toque en mi teléfono. Por primera vez en 10 años, nadie me estaba mirando. Me serví una copa de vino, me senté en el sofá y disfruté del silencio. A veces, la mejor forma de protegerte no es con cámaras, sino dejando que el enemigo se ahorque con su propio cable. Esta mujer lo planeó todo de forma brillante. Pero, ¿crees que fue demasiado lejos al dejar que su marido cometiera tantos delitos antes de denunciarlo? ¿O fue la única forma de garantizar su libertad absoluta? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar?